Pueden tomar asiento, hermanos, hermanas. You may sit down. Buenos días, hermanos, hermanas. Que Dios, bienvenidos a este tiempo de reflexión también. Good morning, brothers and sisters. Hoy día vamos a hablar, y no solamente hablar, sino vamos a dejar que el Señor nos guíe en esta experiencia de lo que significa la sanidad. Today we'll be preaching about the sanity, or what God has to say about sanity. Para eso, hermanos, antes nosotros, después de este sermón, vamos a tener la comunión. After this preaching, we'll have the Holy Communion. Y en la comunión, hermanos, siempre nosotros renovamos nuestro compromiso con Él, dejando atrás aquellas cosas que impiden nuestra comunión genuina con Él. When we're doing the communion, we have to leave behind the stuff that are preventing us from have this communion with God. Entonces, lo que queremos hacer, hermanos, es que nos concentremos. Yo sé que a veces hay inquietudes que pasan en el momento, ahora, durante la mañana, pero tratemos de concentrarnos en lo que vamos a hacer hoy día. So I ask you to please focus on what we'll be doing today. Va a ser clave, hermanos, de lo que vamos a hacer y de lo que Dios quiere hacer contigo hoy, de cuánta atención tomemos durante este tiempo. God will work with you depending on how much focus or attention you pay to this sermon today. Ok, vamos a leer el pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. Let's read Mark chapter 7, verse Del 14 al 29. 14 to 29. Lo van a tener ustedes en la pantalla, pero también lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera de 1960. You'll have the verse in the televisions and also on the projector, as I'll be reading on my Bible. Para eso les invito, hermanos, a ponerse de pie You may para juntos stand leer up. este pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor. ¿No? The Bible says, Ahora aparecerá en sus pantallas el texto bíblico. Y si no, los que tienen lo pueden tener en su mano también. Vamos a leer de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espuromajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo, diciéndolo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Es la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que hoy, Señor, nos recuerda esta experiencia maravillosa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que también estés obrando en la vida de nuestros hermanos y cada uno de nosotros, como tú quieres hacerlo, como tú conoces nuestros corazones, puedes hacerlo. Oramos para que, Señor, tú puedas guiarnos en este tiempo de reflexión y puedas motivar una experiencia en la que tu presencia se manifieste en gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. You may sit down. Muy bien, nuevamente bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas. Vamos a pensar en estas cosas. La semana pasada hemos estado hablando de cómo Jesús explica a la gente el término o la experiencia de sanidad. Welcome again, brothers and sisters. We'll be continuing preaching about how Jesus was asking or instructing people to have more sanity in their life. Vamos a ver tres aspectos nada más, porque la forma de cómo Jesús sana, hay muchas formas y va a depender de cada una de las personas, porque las personas somos diferentes. So we'll go over three main points of how Jesus, he can save you and he can make you more saint, and each of these points will be different because they vary for each person. Y también depende mucho del tipo de enfermedad, ¿no? La intensidad de la enfermedad. It can also depend on how sick the person is. Saben, Jesús y Dios en general quiere que nosotros estemos siempre sanos. Que Dios quiere que estemos sanos. Jesus or God, they always want us to be the opposite of sick, healthy. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo, lo que altera la normalidad, afecta todo nuestro ser, no solamente lo físico, sino también lo psicológico, lo espiritual, ¿no? Whenever we're sick, it not only affects our body, but it also affects our mental health and our spirituality. ¿Saben también por qué espiritual? Porque la gente que tiene un concepto de Dios empieza a preguntar muchas cosas. ¿Por qué Dios me hace estas cosas si yo soy bueno, ¿no? Those who knows a little bit about the Bible and spirituality, they may ask themselves, why does God allow me to get sick? En la parte física es un dolor, es muy intenso lo que se siente, entonces es desagradable. Lo otro de la mentalidad, lo psicológico, tiene que ver con lo que hemos acumulado en nuestra vida, como desde niños, de la experiencia con las personas, ¿no? Getting sick, physically it hurts, but also mentally it takes a toll on us. Solamente vamos a recordar brevemente algunas experiencias que nos pueden ayudar a ver cómo Jesús sana a diferentes tipos de enfermos. So in this preaching, we'll go over a few examples of how Jesus, he healed a lot of people in the Bible. Quería resaltar tres cosas que vamos a hacer hoy día, ¿no? En el proceso de sanación. Hay tres momentos. Uno es reconocer la enfermedad. El otro es... There are three main points whenever it comes to healing someone. One will be recognizing the sickness. Hay un proceso que pasa el que está enfermo, en la que se lamenta. Y vamos a ver cómo en los pasajes bíblicos también hay lamentos que son parte de la sanidad. So we'll also see how often people who are sick, they go into this process of regretting their life or feeling bad about the sickness. Y bueno, viene el acto mismo, el final, que es la sanidad misma. El sentirse otra vez como estabas antes o mejor.
But they have to go over that process so that they can be healed again and feel like themselves. Porque el healing, o sea, la sanidad, lo que se está hablando es que si tú has estado aquí en este punto de una manera normal, respirabas bien, y luego pasas a este punto y estás enfermo, estás mal, estás decaído, cuando tú te sanas es volver a este punto para seguir con tus actividades. Healing means restoration. When you get sick, you jump to a point in which you are not yourself. So the process of healing means bringing you back to normal. Por eso Jesús habla de restaurar aquellas cosas que Él ha creado. Restaurar quiere decir volver al estado en la que Dios quería que nosotros estemos. That's why Jesus speaks of restoration, bringing something that was broken back to the way that God wants it to be. Vamos a dar cuenta cuando Jesús habla con los enfermos, entonces estas tres cosas vamos a reconocer. Uno, reconocer que el ser humano reconozca que está enfermo. Segundo, que manifieste su lamento. Y tercero, la acción misma de sanar. So let's go over those 3 points. Whenever someone is sick, they first have to recognize that they're sick. The second point would be that they have to feel bad about it, so then they can go to the third point, which is becoming healed again. Comencemos con el primero. Nosotros cuando estamos enfermos, y a mí me pasó cuando yo tenía 15 años, tocaron la puerta de mi casa una enfermera, y cuando mi mamá abrió la puerta, yo estaba ahí pues mirando televisión, yo tenía 15 años. So the first point would be recognizing the sickness. I remember that once I was sick when I was 15 years old, and a doctor came to my house. Mi mamá empezó a llorar en la puerta. Yo decía, ¿por qué estará llorando? ¿Qué le habrá pasado? My mom became crying as soon as she saw the doctor. Y le habían dado la noticia que yo estaba enfermo de una enfermedad que tenía que tener un proceso un poquito más largo, y en ese tiempo no había muchas medicinas para eso, entonces mi mamá se preocupó mucho, ¿no? So my mom was crying and worried because the type of sickness that I had was difficult to treat back then. Yo siempre he vivido en un contexto familiar cristiano, mi papá es pastor, entonces yo decía, yo no hago nada malo, yo no no me meto con mis compañeros que son vagos, yo decía así, ¿no? Y decía, pero ¿por qué me llegó esta enfermedad? So I was very sick and I couldn't help to ask myself, I was raised in a pastor house, I'm always doing the good thing, I don't do anything bad, why am I sick? Incluso me preguntaba, ¿por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué tiene que sufrir mi familia? Ahora tenemos que gastar en esto, en lo otro, y nosotros no teníamos mucho So I dinero. was asking, why does God does that to me and why he puts my family through suffering? Now we have to spend money on medicine and all that. Entonces el lamentarse parecía para mí algo malo, algo que me hacía daño a mí mismo, pensar que eso podría, o sea, cuestionarme o preguntarme acerca de mi fe, parece que me agobiaba más. So feeling bad about my sickness, I think, is very harmful because in the process of feeling pain and regret, we start to question our faith. Y quiero que anoten este salmo porque también la Biblia expresa de cómo las personas, como seres humanos creyentes en Dios, pueden lamentarse, ¿no? Salmos 38. So Sí, pay sí, attention claro. to Psalm 38. This verse describe how people who are strong believers, whenever they're sick, their faith may become shaken. Si Clarence puede ponerlo en la pantalla para que también los demás hermanos vean, el Salmos 38 If Clarence can please put the verse on the screens, it is Psalms 38. es un lamento que era parte de la tradición judía, pero imagínense cómo cuestionar algunas cosas a Dios no era tan mal visto. So back then, questioning the God, it wasn't that bad since it was normal for people who were sick to complain. Dice primero a Jehová, le dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Él está pensando que las cosas que le está pasando es porque hay algo que él ha hecho mal.
Y hay un Dios que está muy furioso con él, por eso le está dando de látigo, como dice, ¿no? So in this verse, David would think that because he's sick, it must mean that he did something wrong and that God is punishing him. En el versículo 5 In verse number 5, dicen, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Está describiendo cómo se siente físicamente, ¿no? Cómo está adolorido físicamente, pero que también mentalmente está como loco. verse number 5, please. In that verse, he's describing how he's not only feeling pain physically, but also emotionally. Y también en el versículo 6 dice que está encorvado, humillado en gran manera y anda enlutado todo el día. Verse number 6, please. It also describes how he's also feeling down every time. Y el versículo 7 dice, sus lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Verse number 7, Eso le hace sentir aún más, con más dolor. in verse number 7, it describes that his back was filled with searing pain and there is no health in my body. Y en el versículo 9 hay un reclamo, ¿no? Hay una forma de reclamarle así, como está escrito en forma poética, no parece, y también la traducción no es así. Pero este versículo 9 dice lo siguiente, ¿no? Verse 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. in this verse, they were trying to sort of complain to God, even though it doesn't look like it. Es decir, Señor, tú sabes lo que estoy sintiendo, mira lo que está pasando en mi dolor, ¿qué estás haciendo? Nada está haciendo el Señor. The author of this verse, they were sort of asking God, you can see my suffering, why don't you do anything about it? E incluso la gente que a él lo veían como algo fuerte, se está burlando de ellos, ¿no? De él. Sus amigos, dice, se mantienen lejos de él. So even those who believed that he was strong, they were mocking him because of his sickness. Y él dice que en el versículo 17, que está a punto de caer, está continuamente en un dolor profundo. Verse 17, it describes that he is in so pain that he's about to fall. Todo este versículo 38, si ustedes lo leen detenidamente, es como una queja a Dios porque no está actuando rápidamente en su dolor. If you analyze Psalms 38, you'll see how in this whole chapter, it's David complaining to God about his sickness. Casi al finalizar dice, Señor, no te alejes de mí. Él está sintiendo que Dios está lejos de él. Towards the end, you'll see him complaining or asking God, please, run away from me, because he felt like God wasn't with him. Cuando hace este hombre, el salmista, esta especie de reclamo, es una forma también de reconocer cómo está él delante de Dios. As you see him complaining, he's also recognizing how is his relationship with God. Vamos al pasaje que hemos leído en el Evangelio de Marcos para ver cómo actúa el padre quien está preocupado por su hijo. Let's go back to the book of Mark to see how worried his father was. El padre describe detalladamente lo que está sufriendo su hijo atormentado por este espíritu. In this book, the father described how terrible he's feeling because his son is being tormented by spirits. Él está describiendo, es decir, está reconociendo la enfermedad de su hijo. He's describing the sickness that his son has in the book of Mark. Ojo que en ese momento era muy difícil la persona reconocer esa enfermedad porque iba a ser tildado y separado y humillado, como hemos visto en este otro pasaje. So back in those times, it was difficult to recognize that you were sick because the procedure was that you have to be separated from the community because you were sick. Hay enfermedades a veces que nos dan vergüenza decir, ¿no? Sometimes we have sickness that it makes us feel ashamed to have them. Recuerdo que cuando comenzó la pandemia, había personas que decían, no estoy enfermo, solamente es una tos. Remember during COVID, there were people who would say, I am not sick, I have a little cough, because they were ashamed
Al principio había mucho miedo porque no sabíamos qué era, entonces decíamos, mejor no digo porque me van a aislar, me van a tratar así o así, At, o me van a llevar al hospital. at the beginning of COVID, people were worried and they were afraid to admit that they had that sickness. Si tú no le decías al doctor qué es lo que tenías, el doctor no puede tratar tus síntomas, tu enfermedad. But if you wouldn't tell the doctor precisely what you're feeling, they wouldn't be able to treat you. Entonces Dios espera que también nosotros reconozcamos cómo nos sentimos, cómo estamos Sí. delante de, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, viviendo. Similarly, God wants us to be honest about how we're feeling. We should express to Him the way that we feel and our pain so that He can help us heal. ¿Jesús sabía cómo estaba este muchacho? Seguramente sí. I ask you, do you think Jesus knew how this kid was feeling? Probably yes. Pero ¿por qué le dejó hablar para que él describiera la enfermedad de su hijo? But He let him speak so that he could describe how bad his son was feeling. El Señor Jesús espera que nosotros, al describir nuestra propia enfermedad, podamos reconocerla y venir a Él, que Él sí puede hacerlo. So Jesus expects from us to be honest and describe exactly how we're feeling so that He can help us. ¿Por qué? Porque estamos bajando todo nuestro nivel de orgullo, todo nuestro nivel de ego y dejarlo a Él que empiece a actuar. Because when we recognize our sickness, so you can do that, you have to not be prideful and your ego has to be to its lower point. Jesús es como nuestro doctor, quien va a hacer esa curación si nosotros le decimos qué es lo que tenemos. So Jesus is like our doctor. He would heal us, but we first have to recognize and describe the sickness. Y esto está enlazado con la parte espiritual, cuando la persona reconoce también sus pecados y le dice al Señor para que el Señor los redima. So this is similar to confessing your sins. You first have to confess them so God can heal you as well. Jesús tiene una pequeña, en este caso, tiene una alteración, le dice a la gente, generación incrédula, ¿no? Según la versión aquí de Marcos, dice, Jesús le llama incrédulo, o sea, está molesto porque no cree, ¿no? In this, we can see that Jesus called them out because they are not strong believers. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Es una recriminación, una forma de que la persona todavía no está enganchada de lo que Dios quiere hacer. He's complaining to his community, saying, "How much longer do I have to stay here?" He's asking them that because he doesn't feel like they're grasping that he's teaching. Pero él tiene la suficiente paciencia de poder decirle, tráigamelo aquí, tráiganme a este jovencito que está mal, está enfermo. Yet Jesus is patient. He says, "Please bring this boy to me so I can help." En este diálogo, hermanos, entre el enfermo y Dios, la parte el primero que ya reconoció su enfermedad y que también expresa su lamento de cómo se siente delante de Dios, In this dialogue, we can see the two main points. You'll see the father recognizing the sickness, and second point, we see him complaining to God about the sickness as well. Dios quiere saber si esta persona realmente tiene el deseo de sanarse. God wants to know if this person really has the wish of being healed. Como un doctor, Jesús pregunta, ¿y cuánto tiempo hace que le sucede esto a este muchacho? Just like a doctor, Jesus asked, "For how long have you been feeling this way?" Porque, hermanos, el tiempo para el Señor también es muy importante, porque hay enfermedades fuertes, hay medias y hay las que podemos sobrellevar. Even to Jesus, time matters because it depends on how sick you are. Timing would be key. Pero esto que requieren con mayor intensidad nuestra cercanía a Dios, nuestra liberación total, porque ha tocado todo nuestro ser. There's sickness that they take complete control over you, and that will require a closer relationship with God so you can be healed. Y aquí, digamos, es como el corazón de la relación entre el enfermo y Dios, el corazón de la relación que es el creer, pero no
en creer simplemente como una afirmación, sino el creer que todo es posible. So deep in your heart, you have to believe that in this relationship, everything is possible between you and Jesus. Cuando ya estamos en esa etapa de sanar, hay un vínculo que va a ayudar a levantar a este enfermo, que es el creer profundamente en Dios. So when you are approaching this stage of being healed, there is this foundation that will help you, and this foundation would be strongly believing that you could be healed and saved. Pero recuerden que este enfermo, algo ha pasado con este enfermo que se ha sentido tan vulnerado, tan confundido, que a veces la fe también se ha bajado. And also remember that whenever someone is feeling sick, they might be so weak and vulnerable that they start to question their faith. Entonces, el asunto aquí es cómo levantar esa fe de ese paciente, de ese enfermo que ya reconoció, que viene y te cuenta, se está lamentando de Dios cuando tú le estás invitando a la iglesia y dice, no, ya no quiero ir porque no sé qué me pasa. So whenever someone is feeling sick and we're going to help them get healed, we also have to pay attention to their faith, because very likely they're losing their faith because of the situation that they had to go through. Una de las cosas que hace Jesús es estar con él o con esta persona. One of the things that Jesus do to avoid that is staying closer to that person. Y lo que despierta en esta otra persona, que es el padre que también está intercediendo por su hijo, porque implica mucho la sanidad también, la presencia de la familia o las personas cercanas al enfermo. So not only do you have to ask Jesus to help you, but also staying close to your family will help you be healed. Fíjese lo que dice este hombre: ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a no creer. Perdón, ayúdeme a poder salir de esta incredulidad. Algo así dice, ¿no? Incredulidad. Que le ayude a creer. So he's also asking Jesus to help me believe in you. Not only help me get healed, but also help me to believe in you. Y vamos a darnos cuenta aquí cuando la Biblia habla de sanidad, y como lo dijimos la vez pasada, no solamente está hablando de una sanidad corporal, sino también una sanidad que le restaura en su relación con Jesús, que perdona sus pecados, que limpia sus impurezas internas, para después dar paso a una sanidad completa. So whenever the Bible speaks about healing, it not only speaks about healing your body from sickness, it also speaks of healing your soul, clearing your sins, and anything that is in the way from you and Jesus. Para la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, la salud tiene estas tres cosas. Una dimensión física, biológica. Back in the Old Testament, health has three dimensions. The first dimension will be physically. Que en inglés le dicen disease, ¿no? So also it could be a disease. Hay una parte personal, es decir, ese es como lo entendían los hebreos, ¿no? Cuando estaban enfermos había una parte física, pero había otra parte subjetiva muy personal, a la cual le decían illness, en inglés es illness. So Hebrews understood that whenever you were sick, it not only affected you physically, but also you personally. And another word for this would be illness. It could be disease, but you can also have sickness. Y también había un tipo de enfermedad donde tenía que ver una dimensión social. And there's also a different type of sickness, which is social. Sí, y justamente en inglés es sickness. And that sickness can also be described as sickness in Hebrew. Y cuando Jesús está sanando a las personas en varias oportunidades, está tocando estas dimensiones como lo están entendiendo los hebreos para sacar de esa enfermedad que ha estado aquí, ¿no? Con su problema personal, con su problema físico y su problema social, para sacarlo otra vez aquí,
y liberarlo de esos problemas que tiene en esas tres dimensiones. So Jesus has to understand those three dimensions. You can be sick in three different ways. Number one could be illness. Number two could be being sick or disease. And number three could be being sick but socially. Y finalmente, hermanos, ustedes recuerdan cuando María Magdalena fue al sepulcro y ella estaba muy triste porque Jesús había muerto. Ellos todavía estaban así en la duda de qué es lo que estaba pasando. Remember Mary. Sí, María Magdalena. So remember Mary, how when Jesus was she was concerned that Jesus was dead and he wasn't gonna survive or revive. Hay un espacio de dolor, de tristeza por la muerte de un amigo, de una persona que ellos esperaban que transformara el mundo y que ella estaba todavía a la expectativa. So she was not only feeling hurt but also worried because she lost a very good friend, and this friend would also heal the world. Hay un misterio, hermanos, cuando sucede la persona que está enferma y se siente como que ya nada tiene sentido y está en un momento de dolor, de tristeza. Hay un misterio que cómo puede pasar una persona de ese momento tan doloroso a un momento de gloria. ¿Cómo puede pasar? So there is this mystery of how can someone be super sick and then recover and feeling like nothing happened. María reconoce la situación que está pasando, pero también al escuchar la noticia de este ángel que Jesús ha resucitado, María cambia de actitud, a pesar de que su dolor todavía estaba ahí, porque Jesús no estaba presente, pero sí escuchó la noticia de que Jesús ha resucitado. Su actitud de ella cambia y va a contar la noticia a los demás discípulos. So remember how sad she was because she thought that Jesus was dead. This is a mystery. She was feeling in pain, but once she heard the angel saying that Jesus was alive, her attitude changed, so he went to speak to her village. Y fíjese lo que dice en esta experiencia con este jovencito que tenía un demonio. Dice la gente que estaba muerto, pero Jesús lo levanta. Similarly, we see the story of this kid. He had a demon and people were describing him as if he was dead, but Jesus revived him. Porque dice que Jesús reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. So Jesus, he cast out that demon by asking him to leave that body and never come back again. Es su palabra y su presencia el anuncio y el reclamo de que salga de ese lugar para llegar a otro lugar, pasar de muerte a vida. Es la autoridad de Jesús que cambia la vida de esta persona. So the authority of Jesus being present there, commanding that demon to leave that body and never come back, that revived this kid. Es esa autoridad que Jesús tiene para poder liberar y va a huir estas enfermedades, estos demonios o lo que sea, para que el ser humano sea totalmente libre. His authority is that allows him to cast out demons and sickness from people. Si nosotros podemos conectar eso y nosotros como comunidad estamos alrededor de la persona orando y podemos conectar esa palabra, ese Espíritu de Dios, para que la persona despierte su fe en Dios, una vez que ha hecho su reclamo, su lamento, finalmente Dios puede hacer un milagro con él o con ella. So as you're praying and you are recognizing your sickness, only when you build that relationship with him and you describe your illness, only then he can heal you and restore you. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar? ¿Por qué no pudieron hacer estas cosas? ¿Y Jesús qué le dice? I ask you, why the disciples, they couldn't cast out the demon? Este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. But Jesus told them, this demon, that demon can't come out unless you are fasting and praying. Esta es la misión de los discípulos que van a acompañar a una persona enferma, pero que tiene que ver también con el ministerio de sanidad, ¿no? So this speaks of the tale of the disciples traveling and finding this kid, but it also speaks about healing itself.
hemos visto primeramente desde el punto de vista de la persona que está enferma, So we can see from the point of view of the person that is sick, y por otro lado también cómo las personas que están alrededor, es decir, los demás creyentes, pueden ayudar a la persona enferma. and we can also see the point of view of the believers who are around him and how they can help him. La oración y el ayuno, hermanos, más que una simple práctica, es una experiencia de fe, de compromiso y de entrega a Dios. Praying and fasting is not only doing it, but it's also a testament of your relationship with God. Y vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Vamos a pasar a tener la comunión y decirle al Señor, miren, yo tengo esta situación conmigo personalmente, pero también tengo en mente el nombre de una persona que quiero que sane también. So I invite you to do the communion, but whenever you're praying, not only pray about your sickness, but also if you have someone in mind that you know that is sick, also pray for them. Todos cuando venimos a la mesa del Señor, hay una primera parte en la que confesamos nuestros pecados al Señor. So all of us, when we come to the table of the Lord, we confess our sickness. Ya no estamos viendo a las demás personas y sus errores, sino yo mismo le estoy diciendo a Dios, algo ha pasado, entonces quiero renovar mi compromiso contigo. So we don't pay attention to the sickness of others, but we focus on ourselves by saying, I am sick and I want to be healed. Y cuando participamos de la mesa, estamos reconociendo que Jesús ha formado una comunidad para que nosotros podamos convivir juntos. So we have to build a communion in which we all can pray for each other. Es una comunión con Él y es una comunión con la comunidad. So we have to build this communion with Him, but also with our own community. Y luego vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, por los motivos específicamente de enfermedad de algunas personas que ustedes conocen o quizás de ustedes mismos. So just reiterating it, first step would be to pray for ourselves, but once we're done with the communion, we'll be praying for others that we know that are sick. Le pido por favor a Clarence que pueda poner en la pantalla este versículo de Isaías 53, versículo 4 y 5. Clarence, if you can please put the Bible verse from Isaiah 53, Three. verse 4 and 5. Y vamos a quedarnos con este texto para que ustedes no tengan ninguna dificultad, hermanos, de decirle al Señor, yo quiero realmente hacer que tú hagas toda una transformación en mi vida, en mi cuerpo. One more time, the verse will be found in Isaiah 53, verse 4 and 5. And in this verse, we can see how we can invite God to perform or do any restoration in our life. Dice el Señor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amen. De ahí comienza esa sanidad, hermanos. Él estaba profetizando a Isaías que Él llevará nuestras enfermedades. So that's how you see how healing works. He's saying to the prophets that He will carry all their sickness with Him. Y mientras estamos haciendo la comunión, hermanos, pensemos todos nosotros que necesitamos renovar en el Señor y dejar, así como estas personas que dijeron, yo quiero creer en el Señor, entonces que Dios pueda abrir los caminos de los milagros y lo que Dios quiera hacer en su vida. So